Queridos hermanos, en este domingo 15 del tiempo ordinario, somos testigos del amor de Dios, del amor que se hace carne en Jesucristo. Porque el Evangelio que hemos escuchado de San Lucas en el capítulo 10 manifiesta la encarnación del amor de Dios, que se hace vida para salvar a la humanidad herida. Porque es el Maestro quien da a conocer de qué forma hemos de vivir los cristianos el mandamiento del amor. No se trata simplemente de profesar nuestra fe, no se trata simplemente de asentir la palabra de Dios, sino también de llevarla a la vida. Y Cristo lo hace como Maestro para que nosotros que somos sus discípulos misioneros entendamos que nuestro tiempo exige la caridad del buen samaritano. Por eso quien lee el Evangelio descubre que es Cristo el que se da a conocer en el ejemplo que él mismo presenta a los hombres de su tiempo y a nosotros que estamos en un tiempo parecido al tiempo de Jesús. Santa Teresa de Calcuta decía que el mal de nuestra época es la indiferencia. Y es lo que el Señor denuncia en el Evangelio frente a los hombres de su tiempo. Y es lo que también nosotros percibimos en nuestra época al contemplar lo que el Papa Francisco llama la cultura del descarte. Cuántos hombres, cuántas mujeres y niños son descartados en la sociedad actual, siendo arrojados al borde del camino por una sociedad opulenta, por un mundo que trata de dejar de lado a los pobres, a los vagabundos, a los mendigos, a los heridos, a los enfermos, por un tiempo que comercia con la dignidad de la persona humana. Por eso los cristianos tenemos una responsabilidad en la sociedad actual. Ser cristiano significa querer adecuar la propia vida cristiana a la exigencia de practicar la caridad, la misericordia, hacernos cargo del hermano que está al borde del camino. Ese es mi prójimo, ese es tu prójimo. Por eso tenemos que ser capaces de dejar de lado el qué dirán y acercarnos al que está tirado, al que está postrado. Tomar el ejemplo de los santos. Los santos son las grandes luminarias que todas las épocas el Espíritu Santo ha querido regalar para hacer distinta la sociedad, el mundo en el que vivimos. Por eso cuando uno habla de la Iglesia, habla de una medicina que la Iglesia aplica y que muy pocas veces se publicita, como es la misericordia, porque no hay institución en el mundo que lleve adelante una obra tan grande como la que realiza la Iglesia, siguiendo las huellas de su divino pastor. Es Cristo el que se hace samaritano por nosotros, curándonos las heridas, llevándonos a la posada, pagando el costo de nuestra salvación. Y es también la Iglesia la que a diario en la persona y en el trabajo silencioso de tantísimos hombres y mujeres se ocupa de los que nadie se ocupa en la sociedad. Pensemos los hospitales, los orfanatos, las escuelas, tantísimas realidades donde los cristianos vivimos esta pastoral de hacernos samaritanos y prójimos de nuestros hermanos. Pero te pregunto, ¿te sientes tú en este camino? ¿O estás acaso tocado por la indiferencia? No seamos de los cristianos que estamos esperando una convocatoria para salir a hacer apostolado. No seamos fieles que estamos pensando en escenarios imaginarios como quien dice, me iría a África, me iría a la India, me iría a ese lugar inhóspito para allí ocuparme de esta persona. No lo hagamos una vez al año, no lo pensemos simplemente, lo llevemos al acto. Porque al borde del camino, es decir,
en tu familia, en tu trabajo, en las calles de tu ciudad, hay alguien que está esperando el gesto caritativo. Hay un pobre, hay un niño, hay un viejo, hay alguien que está herido, ya sea en el cuerpo o en el alma, y necesita ser salvado como lo ha hecho contigo otro cristiano, en definitiva como lo ha hecho Cristo, invitándote a la iglesia. Hermoso domingo para que hagamos de la iglesia la posada, donde todos entren. O como decía el Papa Francisco alguna vez, para que la iglesia sea verdaderamente un hospital de campaña. Bueno, no dilatemos el tiempo, no pasemos caminando y dejemos al hermano que está al lado, necesitado. Nos hagamos cargo. El tiempo lo exige, el ser cristiano lo pide. Manos a la obra. Amén, a tus órdenes.